¿Quién iba a decirnos a ti y a mí que en pleno 2026 íbamos a volver al Battlefield 3? Porque si no te has enterado hasta hoy, los yanquis aprovecharon el cierre de la bolsa el fin de semana para atacar uno de los lugares más importantes para Irán después de las papelerías. La isla de Karg fue golpeada con una oleada de ataques aéreos sin precedentes, que, según dicen los estadounidenses, desdentaron completamente la capacidad militar de la isla. Pero, por la inmensa bondad del señor Naranja, dejaron intacta la infraestructura petrolera, por un motivo súper interesante que vamos a ver más adelante. Mencionó que destruyó por completo todos los objetivos militares en la isla de Karg, la joya de la corona de Irán. Difundió imágenes aéreas de la zona donde se realizó el ataque. Trump optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla, pero advirtió que si Irán o cualquier otro país interfiere con el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz, reconsiderará su decisión. Porque aunque ya sé que todos sois súper diligentes y os habéis informado muy bien sobre la isla de Karg, vamos a echarle un ojo a este trocito de tierra súper importante. Bueno, y tan importante que hasta ha sido representado como escenario de combate en el videojuego Battlefield 3. El hecho de que hasta un videojuego lo haya representado me hace preguntar, ¿tanto se veía venir que esta isla iba a ser protagonista de las tensiones en un futuro que es hoy? Pues veamos, ha sido muy importante en dos momentos históricos previos. Y hablamos en primer lugar de la crisis del petróleo de 1973. Veréis, en aquella época se instauró un embargo de los países árabes de la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En esta organización, países como Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Abu Dhabi, Qatar, Libia, Argelia, Bahrein, Egipto y Siria decidieron poner los huevos sobre la mesa para participar a su manera en la guerra del Yom Kippur. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Por poner más contexto, esta guerra fue un conflicto entre Israel y una coalición árabe liderada por Egipto y Siria. Veníamos de que Israel en la Guerra de los 6 días se había expandido tomando territorios de Jordania, Egipto y Siria. Por su parte, por ejemplo, a los egipcios no les había hecho ni puta gracia perder la península del Sinaí y se lanzaron a una ofensiva con la intención de recuperarla para apretar el comercio internacional bloqueando el canal de Suez. Y de hecho les acabó saliendo bien. Sí, ya veis que lo de joder estrechas rutas de comercio vitales para el mundo no es nada nuevo de este año. El caso es que estos países árabes que no participaban en la guerra pero que eran extremadamente importantes productores de petróleo dijeron: estos malditos israelíes se van a enterar por atacar a nuestros hermanos musulmanes, y levantaron un embargo a Israel y a países y organizaciones que lo apoyaban, como Estados Unidos y Europa, por ejemplo. El precio del petróleo, para que veáis, llegó a cuadruplicarse. Y dirás, joder, si hace unos años eran todos tan amigos, ¿cómo es que ahora en el Golfo no se entiende nadie con Irán? Pues bueno, hay que matizar que parece que en esa región no terminan de llevarse al unísono nunca, porque durante este embargo del 73, Irán era precisamente aliado de los Estados Unidos y de Europa, y les mantuvo el suministro abierto, pese al bloqueo de algunos países, como os he comentado, de la OPEC, porque por aquel entonces estaba al mando el Shah de Persia, de la dinastía Pahlavi, vamos, el padre del que ahora mismo hemos visto intentando ganar con escaso éxito ciertas simpatías para dar lugar a unas revueltas en Irán de los ayatolás. Súper paradójicamente, por aquel entonces dos países muy relevantes que no participaron en este embargo que os comento fueron este Irán del Shah y Venezuela. Cómo son las cosas, ¿eh? Y si la isla de Karg fue importante entonces, es por lo mismo por lo que lo es ahora. Pues porque aunque Irán es un país gigantesco, todo el petróleo de la nación pasa por esta islita. Bueno, y digo todo, pero es técnicamente todo, el 95%. En esta isla se encuentra la infraestructura encargada de cargar varios superpetroleros simultáneamente y es capaz de almacenar unos 30 millones de barriles de petróleo, es decir, el 30% de lo que los rusos están pudiendo vender ahora sin sanciones. Y este petróleo llega a la isla mediante oleoductos que lo bombean hasta ahí, porque las orillas del país no tienen la profundidad como para que los superpetroleros se acerquen a ser cargados de petróleo. Así que no queda otra que cargarlos ahí. Pero no, en este caso no fue bombardeada. Fue relevante porque el Shah permitió que se siguiese usando con el fin de amortiguar la hostia al mercado del petróleo. No es difícil ver por qué los yanquis han pasado a ser el país que más petróleo extrae del mundo, porque aunque la subida de precio nos afecta a todos, la realidad es que estos al menos son autosuficientes y siguen teniendo extremadamente a mano países como México o Venezuela que les suplen el petróleo de manera muy próxima. Esto refuerza la idea de que, a diferencia de Oriente Medio, América en conjunto es un suministrador que puede considerarse más fiable de cara a futuros clientes. Pero esto solo es uno de los motivos detrás de esta guerra para mí. El contraste lo vemos en Europa. Está viendo a ver si es capaz de venderle a Ucrania que si compran ahora petróleo de Rusia no significa que les vayan a dejar tirados. No te prometo intentarlo, pero
pero intentaré intentarlo. Sea como fuere, el otro momento histórico mega relevante para la isla de Karg, su evento canónico, vaya, fue, como no puede ser de otra manera, la caída del Shah tras la Revolución Islámica del 79, año en el que el actual régimen se hizo con el poder. Como podéis entender, hubo de nuevo una crisis de oferta y demanda toda vez que el flujo cayó. Pero es que además a esto se le juntó la guerra entre Irán e Irak, que empezó en los propios años 80. Y te lo resumo, con la victoria del régimen islámico chií del ayatolá, Saddam vio una oportunidad. Y bueno, hablo de oportunidad, pero realmente vio un problema y un momento oportuno para actuar contra ese problema. Porque Irán e Irak habían tenido una disputa territorial que se cerró con el Shah en el Acuerdo de Argel del 75, 4 años antes de la revolución. Y 5 años antes de esta guerra. Esta disputa tenía que ver con un río y estuario del Golfo Pérsico llamado Shatt al-Arab. Este río es crucial porque es la salida al mar de Irak y conecta con los puertos de petróleo de ambos países. Irak quería el control total, pero Irán defendía una frontera compartida. El acuerdo resolvió en parte el problema, pero claro, con el ayatolá todo cambia. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues porque Irak e Irán son países de mayoría musulmana chií. Recordemos que en el Islam hay dos corrientes muy relevantes, que son la chií y la suní. Pues tal como digo, ambos países son de mayoría chií, pero ambos también eran bastante laicos en el gobierno. De hecho es que el gobierno iraquí era suní, no chií. Pero insisto en que es un gobierno laico. Pero claro, llega el ayatolá y Saddam dice, coño, a ver si estos hijos de puta ahora se ponen a entrenarme milicias chiíes en Irak y me acaban desestabilizando. Voy a golpear antes de tiempo para quitarme de líos. Y no hizo mal, de verdad, porque la historia le ha dado la razón. Hay milicias pro-iraníes entrenadas por los ayatolá que ahora mismo están operando en Irak como un elemento con el que el gobierno iraquí tiene que lidiar. Y que conste que cuando digo que no le falta razón me refiero simplemente a un análisis en retrospectiva. Que todos son cabrones y todos velan por sus intereses es algo que omito porque entiendo que todos tenemos un básico entendimiento de las cosas pese a ser subnormales. El momento era propicio porque ya veis que apenas pasaron meses desde que Irán había cambiado de régimen y acababan de purgar a muchos oficiales competentes en el ejército iraní para poner a dedo a gente más fiel al fundamentalismo islámico de la revolución. Además, se habían aislado internacionalmente al renunciar a su aliado más importante, Estados Unidos. Es que os pueden caer mejor o peor, pero la realidad es que si no tienes esa fuerza para proyectar, estás a merced de mojarte cuando te quitan el paraguas. Es más, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética apoyaron a Irak precisamente por el miedo a que la revolución islámica iraní se expandiera por Oriente Próximo. Solo Siria y Libia apoyaron a Irán. Y en el caso de Siria ya hemos comentado muchas veces que es curioso porque resulta ser el caso opuesto a Irak. Se trata de un país con mayoría suní que estaba dirigido por la familia al-Assad que era chií. El caso es que es relevante para nuestra historia porque una de las cosas que hizo Irak para joder a Irán fue precisamente bombardear la isla de Karg. Si antes eran capaces de exportar unos 3 millones de barriles diarios, tras los bombardeos de Irak la exportación bajó por debajo del 1 millón de barriles. Y échate a llorar porque precisamente lo gordo de esta guerra fue la Tanker War. En el 84, durante la guerra, Irán e Irak empezaron a jugar a hundir la flota de petroleros en el Golfo Pérsico para estrangular la economía del otro. Y por el camino la de todos. Porque insisto, aunque el resto de barriles seguían saliendo, pues se corta un proveedor y eso subía el precio del resto. De hecho, esta Tanker War se consideró otro conflicto dentro de la guerra de Irán e Irak que forzó a Estados Unidos a participar con la operación Ernest Will, en la que los yanquis reabanderaron petroleros cubaitíes con la bandera estadounidense y los escoltó con su armada. Esto llevó a enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán. Y sí, con minas de por medio, ya que una fragata yanqui fue golpeada por una mina iraní en el 88. A esto, Estados Unidos respondió con la operación Praying Mantis, con la que en cuestión de horas destruyeron plataformas petroleras iraníes usadas como bases militares. Se hundieron varios buques iraníes y los ayatolá perdieron gran parte de su presencia en el Golfo. De hecho, para que veáis que lo de la escuela de las niñas no es nada nuevo en lo que a daño colateral civil se refiere, los yanquis ya derribaron por error durante este conflicto un vuelo civil iraní en el que murieron 290 civiles durante el conflicto. Y para que sepáis, la guerra terminó como empezó. Se remitieron de nuevo al acuerdo de fronteras del 75 y ninguno logró ningún avance. Eso sí, murieron cerca de 1 millón de personas y esto destrozó sus economías. Maravillosa jugada. De hecho, esto marca mucho la invasión de Irak a Kuwait en los 90, lo cual es irónico porque Kuwait había apoyado y financiado a Irak durante la guerra contra Irán. Irónico. Bueno, y no me pongo a hablar de la importancia de la isla de Karg durante los antiguos imperios persas como enclave comercial y lugar de almacenamiento y tránsito de mercancías porque nos quedamos aquí hasta el final de la actual guerra. El caso es que tenéis que entender que esta isla es el talón de Aquiles de Persia. Porque en esta guerra ambos bandos están dándose hostias constantemente y amenazando el tránsito del petróleo internacional. Pero ya veis que no es nada nuevo. Lo que sí es interesante es la importancia de cómo se ha atacado esta isla esta vez en comparación con la guerra de Irak, por ejemplo.
porque os recuerdo que Irak la barrió prácticamente por completo. En este caso, Trump ya ha dejado claro que ha desdentado a los militares estacionados ahí, pero que por decencia no ha golpeado la infraestructura petrolífera, y eso resulta tremendamente revelador. ¡Qué agradable sujeto! El señor Naranja está pidiendo asistencia ahora de todos los países que se benefician del crudo que sale del Golfo. Sin embargo, pidió a otras naciones que enviaran buques para proteger la zona. Esperamos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona, de modo que el estrecho de Hormuz deje de ser una amenaza por parte de una nación que ha quedado totalmente decapitada. Él dice claramente que a los yanquis se la pela esta situación, que tienen suministro garantizado con la producción propia y los enclaves que tienen asegurados en América. Pero dado que a los europeos sí les interesa, ya que son prácticamente 0% autosuficientes, les dice que tienen que mandar a sus armadas para echar una mano. Y sí, estamos de acuerdo en que es irónico. Esto lo inician los Estados Unidos e Israel y ahora le dicen a todos, vamos a asegurar el estrecho. Vamos, ¿será que vas? No, vamos. Y en especial señala a China, porque ha pedido a Xi Jinping que participe, ya que el 90% de las exportaciones iraníes van a China. Y para China esto es un 15% de su crudo diario. Y si ahora cogen y se cepillan la isla, pues a ver qué coño hacen los chinos. Porque insisto, a mis ojos esto no es positivo para China, como algunos señalan. Que sí, que su crudo sigue llegando. ¿Pero a qué precio? Porque los iraníes ya les hacen descuento. Pero si el precio sube, por más que haya descuento, les sigue subiendo a los chinos también. Y si ahora coge Estados Unidos y dice, no, yo a China no voy a atacarla. Yo a los cargueros que llevan petróleo a China no voy a atacarlos. Lo que voy a hacer es golpear un objetivo militar estratégico iraní, la isla de Kar, para estrangular a mi enemigo, que es Irán. Ahora que casualmente resulta que es que esto afecta directamente a China. Pues chico, yo lo siento, mi intención es atacar a Irán, no a China. ¡Qué la casualidad! Si no me pondría a hundir esos cargueros iraníes que van a China por el estrecho. Pero no lo estoy haciendo, a diferencia de Irán, que sí está golpeando a todos los países del Golfo en sus refinerías y depósitos de combustible, así como cargueros. Voy a salir, pero voy a pasar haciendo esto. Y si recibes un golpazo, será culpa tuya. De esta manera, para mí, consigue dos objetivos. Pone a China en una posición en la que o interviene o pierde el 15% de su crudo y sufre la subida de precios igual que todos. Y al mismo tiempo muestra que el Golfo, en tanto Irán es capaz de decir cuándo se pasa y cuándo no, no es un lugar seguro para el comercio, forzando a inversores a buscar alternativas. Bueno, y a Europa es que le está dejando más en evidencia, porque está amenazando con que si no arriman el hombro, la OTAN deja de tener sentido. Y os imagináis que Europa está ahora como para reaccionar a la salida yanqui de la OTAN. La estabilidad de la OTAN está en juego. Donald Trump lanzó una advertencia directa a sus aliados europeos. Si no colaboran militarmente para reabrir el estrecho de Hormuz, el futuro de la Alianza Atlántica será, en sus palabras, muy malo. Claro, se han quedado sentados en el sofá de la casa dejando que los yanquis paguen la renta, la luz, el agua y el gas, y ahora que ha llegado el día en el que el stepbrother ha dicho «Hey, que me vas a comer los huevos o dejo de pagar la renta». Pues ya me diréis qué va a hacer Europa. No han querido subir el presupuesto de defensa al 3% con los yanquis, sin los yanquis ir saludando al 5% o más. Pues chicos, yo creo que se van a comer los huevos. Ahora que si son listos, se los comerán pensando en cómo hacer para no volver a comérselos. E insisto que esto que ha pasado además no me parece para nada una cuestión de si el señor Naranja con un arrebato ha hecho esto o lo otro. A mí los demócratas están dando palmas con las orejas, porque esto que ha pasado se lo iba a comer alguien. De entre toda la sarta de slogans que lanza Trump, hay algo con lo que me quedo, que es que dice que alguien tenía que hacerlo. Nadie antes se había atrevido. So somebody had to do it. I am the chosen one. Somebody had to do it. En esto no puedo sino coincidir de cierta manera. Esta intervención militar para mí iba a acabar pasando tarde o temprano. Independientemente de que la consideres más legítima o menos legítima, es un conflicto que se iba a acabar dando. Lo que pasa es que Trump ha dicho o lo hago ahora o no se hace nunca. Y los demócratas encantados porque como van a ganar seguramente las elecciones de noviembre, habrían tenido que frenarle para no comerse el impacto electoral de esta guerra. Pero claro, ahora pueden hacer campaña mientras dicen menos mal que este tío se está tanqueando todo lo gordo. Tuvo una votación esto que terminó con un resultado de 53 votos contra 47 que impidió que avanzara la medida. Lo que le exigía esta propuesta es que tenga Trump una autorización del Congreso para avanzar armamentísticamente en Oriente Medio. Esto quedó por ahora cerrado porque son los propios demócratas, en este caso, que le exigían que tengan un acuerdo, que tengan un apoyo por parte de la oposición para dialogar sobre este conflicto, que no sea una decisión estrictamente ejecutiva la que corresponda a la defensa. Insisto, vosotros creed lo que queráis creer. Para mí, aunque se vayan mañana, estos con un taco han hecho lo que les beneficia a la larga.
Se han cargado la confianza del mundo en la ruta del estrecho de Hormuz. Han reforzado a Israel para que los países del Golfo pasen a pensar en una vía que les permita sacar la materia sin depender de que Irán les joda a la salida del estrecho. Arabia ya dice que está superando los 5 millones de barriles por la salida del enclave del Mar Rojo, fijaros. A lo que voy es a que hay varias lecturas calificando el acto de Trump. Una es que son delirios de grandeza por lo de Venezuela y por haber sobrevivido a los intentos de asesinato. Yo no niego que me parece un personaje que se deja guiar mucho por si puede o no puede hacer algo, pero me parece que va con una mentalidad de empresario al tema. Yo soy más partidario de la teoría que nos cuenta que en todo gobierno hay asesores geoestratégicos con cierta idea de lo que pasa. Y si nosotros, que somos subnormales, pudimos sospechar que el estrecho iba a cortarse un tiempo, me choca mucho pensar que esto haya pillado por sorpresa en Washington. O sea, todos llevamos años viendo los vídeos de los drones iraníes. Y ahora resulta que nadie sospechaba en Estados Unidos que podrían amenazar el estrecho con eso. Eres tú, Manolo Manólez, desde el sofá de tu casa, el que se ha dado cuenta de algo que ni Irán ni Estados Unidos podían saber con meridiana seguridad. Pero lo que pasa es que no te han escuchado cuando lo pusiste en X. No digo que sea una jugada magistral de Mastermind, digo que es una jugada que les puede salir bien o mal, pero que sabían que el estrecho iba a ser un elemento de tensión, me parece de cajón de pino. Igual que el despliegue de los 2.500 marines. Si a Venezuela mandaron 4.000 y ya se sabía que no eran suficientes para invadir, me cuesta creer que estos manes vayan a lanzar a 2.500 a invadir Irán. Sí les veo capaces de tratar de amasar más fuerzas y tratar de hacer algo en las costas del estrecho, pero a corto plazo no lo veo probable. Creo que la clave está en la isla que hablamos. Creo que va a ser usada como una moneda de intercambio para forzar a China a hacer algo al respecto si no quieren perder su suministro. Porque os recuerdo que Trump está supeditando la visita a China este mes a la intervención de Xi Jinping en el asunto. Quizás porque se huela un desplante del líder chino o quizás por meter más presión. Por esto mismo, lo que yo veo es que la verdadera contraparte hoy por hoy en las negociaciones para poner fin a la guerra es China y no tanto Irán. Por comparar, muchos dicen que China debería aprovechar ahora porque no iba a haber un mejor momento para atacar Taiwán. Pero es que eso mismo se decía del ataque a Irán. Es que no existía un mejor momento para hacerlo, teniendo en cuenta que Trump iba muy mal con las elecciones de medio término y que Irán estaba pasando un momento económico terrible, sumado al hecho de que el control en Venezuela estaba cortando un grifo del petróleo para este eje. Y al mismo tiempo os digo que los yanquis están liados en Irán, pero es que Irán no es un elemento ajeno a China, es el 15% del petróleo con esa isla. A eso es un mal de lo que hemos dicho de Venezuela, que cayó a principios de año. O sea, Estados Unidos está ocupado, sí, pero no con algo ajeno a China, sino con algo muy relevante para su producción, como es Irán, y en este caso la isla de Karg. Pero bueno, esto te lo digo yo sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos ahora. ¿Crees que Trump está actuando de modo errático o hay una estrategia detrás de lo que estamos viendo en el estrecho? ¿Piensas que podríamos ver un ataque más intenso sobre la infraestructura petrolífera en Karg? ¿Crees que China acabará participando en este conflicto de alguna manera? Te leo, suscríbete y oye, considera pillar una membresía que ayuda mucho. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.